Mucho gusto, queridos hermanos, un gusto saludarles otra vez. Qué bueno estar reunidos como familia espiritual y qué bueno poder expresar a nuestro Dios desde el corazón nuestra adoración. Y qué bueno que podemos usar nuestras voces, usar nuestras manos, usar todo lo que tenemos para adorarlo a Él como Él merece y exige. Hoy quiero contarles las 10 frases que nunca vamos a escuchar en una iglesia. Yo encontré el otro día, alguien trató de hacer un resumen del top 10 de las frases que nunca vamos a escuchar en una iglesia y no sé si usted se va a identificar con alguna de esas. Pero las 10 frases que nunca vamos a oír en una iglesia son las siguientes. Mire esta, número 10. Ya que estamos todos aquí, comencemos los cultos siempre más temprano. Eso creo que no se oye en las iglesias, ¿verdad? Llegar más temprano, pero qué bueno por los que siempre madrugan. Número 9, la frase que nunca oímos en las iglesias. ¿Por qué no puedo ser voluntario cuidando bebés todititos los domingos? Si a usted le gustan los bebés, tal vez se puede apuntar ahí, pero por lo general no hay muchos que se apunten a cuidar bebés. Frase que nunca oímos en las iglesias. Número 8. Por favor, pastor, ¿podría predicar más seguido sobre el Apocalipsis? ¿Cuántos leen el Apocalipsis en las noches antes de dormirse, verdad? Ese es un libro que hay que leer, hay que estudiar, pero no es el más sencillo. Número 7, la frase que nunca se escucha en las iglesias. Personalmente, preferiría estar limpiando la iglesia que ir a la playa. Yo nunca he oído eso en nuestra iglesia en Guatemala. Frase número 6. ¿Por qué no podemos quedarnos de pie durante todo el servicio? Yo alguna vez propuse eso, ¿verdad? Que el predicador hable sentado y que toda la membresía esté de pie, pero nunca me hacen caso. Frase que nunca oímos en la iglesia. Número 5. Por favor, pónganme a hacer un inventario de toda la bodega. Nunca oímos esa parte tampoco. De hecho, en nuestra iglesia limpiar la bodega es como un castigo. Yo me recuerdo a todos nuestros jóvenes cuando se portaban mal, los mandábamos a limpiar la bodega. Era como el calabozo. 4. Frase que nunca oímos en la iglesia, hermanos que dicen, me encanta cuando cantamos 7 u 8 canciones que nunca había escuchado antes en mi vida. Si no se sabe la letra no funciona, ¿verdad? Frase que nunca oímos en la iglesia, hey, hoy es mi turno de estar en la primera fila. Por cierto, un saludo a los que están en la primera fila acá, solo mi mamá y yo estábamos ahí. Pasa en todos lados. Número 2, frase que nunca oímos en la iglesia. Levantemos suficientes fondos para enviar a todos nuestros líderes a una capacitación bíblica a Hawái. No oímos eso en las iglesias. Oí amén por ahí, pero... Y frase que nunca oímos en las iglesias, número 1. Predicador, ¿no podría hacer sus sermones un poquito más largos? Esa es frase que nunca oímos en las iglesias tampoco. Hoy quisiera que hablemos acerca de la vida de la iglesia, acerca de nuestra vida juntos como hermanos, acerca de lo que somos y lo que debemos ser como iglesia. Sigo convencido que la iglesia no es un lugar al que vamos, no es un evento al cual asistimos. La iglesia es la familia de Dios, es el cuerpo de Cristo, es un equipo, es el equipo ganador de Jesús. La iglesia no soy yo, la iglesia somos nosotros. Somos un cuerpo, una familia. La iglesia siempre es algo en plural. Y de hecho estoy convencido que la iglesia es la comunidad perfecta de gente imperfecta. Ninguno de nosotros ha alcanzado todavía esa perfección, pero el diseño de Dios es que su iglesia sea ese lugar donde juntos nos ayudamos a ser los hombres y mujeres que Él quiere que seamos. Para hablar acerca de vida de iglesia, yo quisiera que me acompañaran esta mañana a un pasaje. Generalmente aquellos de ustedes que me conocen saben que me gusta ir a un pasaje y que podamos detenernos, estudiarlo, leerlo y ver los detalles que están ahí para enriquecer nuestra vida. Así que esta mañana le quiero invitar a que me acompañe al libro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Y algunos de los versículos estarán proyectados en la pantalla. Por lo menos eso me prometió Laurita. Lleva varios meses insistiéndome, me llamó ayer, hoy en la madrugada, hoy me regañó, pero ya le di todos los versículos, así que los van a tener a ustedes ahí en las pantallas. Te quiero mucho, ¿viste? Gracias por tu apoyo. Romanos capítulo 12,
platiquemos acerca de la vida que debiéramos desarrollar como iglesia. De hecho, si puedo ser claro, hablemos acerca de la vida que debiéramos desarrollar nosotros como verdaderos adoradores. Hablemos de adoración, la adoración que como iglesia Dios espera que levantemos siempre. Ahora, quiero aclarar algo. No soy músico. Yo no es uno de los dones que Dios me ha regalado. Mi don no es el de la música. De hecho, la parte que a mí mejor me sale de todas las partituras son los silencios. Eso es lo que mejor puedo yo ejecutar. Y una vez un amigo me dijo que yo soy tan desafinado que cuando me desmayo, en vez de volver en sí, vuelvo en do. O sea, no es mi onda. Pero adoración no tiene nada que ver con música y esa es la buena noticia. Y cuando vamos al texto bíblico y aprendemos la adoración que juntos y que cada uno debiera de entregar a nuestro Dios, afortunadamente no se limita a la música. Sí encontramos que a Dios le agrada que cantemos, sí encontramos que Dios desea que utilicemos los instrumentos, que podamos utilizar nuestras voces, que podamos utilizar una expresión artística de adoración. Pero afortunadamente la adoración no se limita a eso, va mucho más allá. Nos involucra a todos nosotros, los que somos músicos y los que no. Si cantamos o no cantamos, si tenemos instrumentos o no, la adoración que Dios espera que podamos ofrecer va todavía mucho más allá. Y juntos como iglesia somos llamados a ser verdaderos adoradores. Y quiero explicar la parte de verdaderos y quiero explicar la parte de adoradores, porque podríamos ser falsos adoradores o adoradores engañadores. Pero Dios espera y exige una adoración genuina de su iglesia, de usted y de mí. Romanos capítulo 12, versículo 1, realmente es el pasaje donde vamos a detenernos hoy. Y quisiera leerlo y luego que vayamos viendo palabra por palabra, frase por frase para entender lo que el apóstol escribe a la iglesia. Romanos capítulo 12, versículo 1. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hay una exhortación en este pasaje de la multiforme misericordia de Dios. Al ver la gracia y la misericordia de Dios, hay un llamado a nosotros obedecer y responder. Mis hermanos, cada vez que respondemos, cada vez que hacemos algo por Dios, cada vez que obedecemos a Dios, no es algo nuestro propio. Siempre es una respuesta a la gracia y la misericordia de Él. Cuando usted y yo podemos llevar una vida de obediencia, no es porque seamos muy buenos, no es porque nos merezcamos un gran premio, no es porque necesitemos un aplauso. Cada vez que obedecemos a Dios es por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. La vida espiritual no se trata de lo que nosotros podemos producir para Dios. La vida espiritual se trata de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y eso me iba a pensar, mis queridos hermanos, que si algo en nuestra vida no está caminando en obediencia, si algo en nuestra vida no está realmente recto y correcto delante de Dios, y tal vez has intentado durante mucho tiempo corregirlo y arreglarlo y hacerlo bien, quizás uno de los recordatorios importantes es que no se trata de lo que yo puedo hacer por Dios, se trata de recordar lo que Él ha hecho por mí. Cuando yo puedo entender mejor lo que Él ha hecho por mí y la gracia que no merezco, entonces puedo responder. Pablo comienza este versículo diciendo, así que. En otras palabras, lo que a continuación viene es una conclusión de lo que Pablo escribió antes. Para entender mejor eso debiéramos ir y leer los primeros 11 capítulos de Romanos. Y yo quisiera animarlos a ustedes a hacer esto durante esta semana. Si lee 1 o 2 capítulos al día, completará el libro de Romanos durante una semana. Pablo en los primeros capítulos estuvo hablando acerca de la gracia y la misericordia de Dios para toda la humanidad. La iglesia en Roma a la que él está escribiendo es una iglesia donde habían judíos y donde habían muchos no judíos.
Pero parece que en aquel momento, cuando Pablo escribe, había mucha rivalidad entre los dos grupos, los judíos y los no judíos, llamados gentiles en la Biblia. Parece que no se estaban llevando muy bien. Parece que los judíos se creían más que los gentiles o los no judíos, y parece que los no judíos no se dejaban y se creían más. Pero Pablo, cuando escribe esta carta desde el capítulo 1, les dice que todos estamos al mismo nivel espiritual. De hecho, comienza diciendo que todos estamos al mismo nivel espiritual de condenación, igual de pecadores, el judío y el no judío, igual de perdidos delante de Dios. Pero luego, al escribir Pablo más adelante, dice que igual, tanto judíos como no judíos, podemos alcanzar la gracia de Dios y ser declarados justos en Jesucristo. Y al mismo tiempo, judíos y no judíos, escribe más adelante, tenemos ahora, los que hemos nacido de nuevo, la responsabilidad de vivir en santidad, tanto judíos como no judíos. Y luego agrega Pablo que Dios es tan misericordioso que tanto judíos como no judíos, que hemos sido perdonados, que tenemos la responsabilidad de la santidad, un día estaremos en la presencia de Dios, donde será la gloria perfecta. Tanto judíos como no judíos. Pablo dice, iguales, no se estén peleando, hermanos, no hay nadie mejor. Y luego Pablo en el capítulo 9 sí menciona que Dios tiene un trato especial para su pueblo, Israel. Dios cumple sus promesas. Así que cuando Pablo llega al capítulo 12, ha hecho todo un recorrido de la gracia de Dios, tanto para judíos como para no judíos. En vista de la gracia y la misericordia de Dios, ¿cómo debería de vivir su pueblo? Así que Pablo llega a este capítulo de la conclusión y dice, así que en conclusión, hermanos, y esta palabra me llama mucho la atención y merece que nos detengamos un poco, porque Pablo se va a dirigir con mucho afecto a la iglesia, con mucha cercanía. Pablo les va a recordar que son hijos de Dios. La misericordia de Dios es aquella que nos ha hecho que, aunque éramos enemigos de Dios, ahora somos llamados hijos de Dios. No lo merecíamos. Pero Pablo va a referirse a estos hermanos, a estos hijos de Dios que estaban en tensión, que estaban en pleito, recordándoles que tanto judíos como no judíos somos hijos de Dios. No importa de dónde vengamos, lo que importa es que en Cristo somos uno, somos una familia. No hay un grupo mejor o superior a otro. Y de hecho en la iglesia así debiéramos de comportarnos, como hermanos e hijos del mismo Dios. No hay unos mejores, no hay otros peores. De hecho juntos debiésemos ayudarnos. De hecho juntos debiéramos cuidarnos como esa iglesia que somos. Todos ellos, judíos y no judíos a los que Pablo les escribe, van a tener el mismo llamado, porque tienen la misma misericordia de Dios. Y nosotros hoy igual, hermanos. Nosotros hoy también tendremos el mismo llamado a ser adoradores, porque tenemos la misma misericordia de Dios, porque juntos debemos llevar ese estilo de vida. Así que, hermanos, os ruego. Pablo, después de escribir esos 11 capítulos y ahora pasar a una parte práctica, comienza haciendo un ruego para la iglesia. La implicación, el resultado de entender lo que Dios ha hecho es algo que hay que tomar muy en serio, algo que hay que tomar muy en cuenta. Pablo va a hacer una exhortación, va a apelar a que vivamos de acuerdo a lo que ya hemos entendido. De hecho, Pablo escribe con la autoridad de un apóstol. Lo que Pablo va a pedir a continuación no es algo opcional para la iglesia en Roma. No es un favor que les va a solicitar. Es una petición con toda la autoridad, con la seriedad y la urgencia. No está pidiendo otra cosa más que una obediencia radical. Os ruego. Y mis hermanos, lo que viene a continuación y lo que vamos a ver, también deberíamos de tomarlo hoy con la suficiente urgencia, con un sentido de importancia. Creo que cuando hablamos acerca de nuestra relación con Dios,
quizás todos decimos que es lo más importante, pero debiéramos de reflejarlo en nuestro estilo de vida. A veces somos muy prontos y muy fáciles para decir que amamos a Dios, que queremos agradar a Dios, hacer su voluntad, entregarnos a Él. Pero quizás nos hace falta ver la seriedad del asunto y traducirlo a nuestra vida diaria. Poder realmente vivir de acuerdo a lo que entendemos que Dios espera de nosotros. Así que este ruego no es un favorcito que se pide, lleva toda la autoridad. Hermanos, os ruego. Y les doy una razón por la petición que voy a hacer. La razón es por las misericordias de Dios, por las compasiones de Dios, por lo que les he explicado de Dios, dice Pablo, desde el capítulo 1, que todos estábamos condenados, pero que todos podemos tener paz para con Dios, justificados, que todos podemos vivir una vida santa y que todos veremos la gloria de Dios. Les ruego por esas compasiones de Dios, por la obra de Dios. La salvación que usted y yo tenemos jamás depende del esfuerzo humano. No importa cuánto se puede esforzar a alguien, jamás va a poder ganar el favor de Dios para recibir la vida eterna. Jamás podríamos hacer algo bueno para merecer que Dios nos perdone. Solo es cuando nos rendimos y reconocemos que si no fuera por el sacrificio del Señor Jesucristo, no tendríamos otra esperanza. Entonces podemos ver la misericordia y la compasión de Dios. El propósito de Dios al mostrarnos la riqueza de su misericordia es que podamos conocerlo a Él mejor. La salvación es un regalo para que podamos conocer mejor el carácter de Dios. Es Dios obrando a nuestro favor. Es Dios mostrándose como un Dios de gracia y misericordia. Algunas veces, no sé si usted se ha preguntado, pero algunos de mis estudiantes en la universidad, cuando hablamos acerca de toda la perspectiva bíblica de la vida, y comenzamos diciendo la creación en el jardín del Edén y la caída, algunos preguntan, ¿por qué si Dios ya sabía que Adán, que Eva iban a pecar, por qué de todas maneras los creó? ¿Por qué puso ese árbol en medio del huerto si Él ya sabía que iban a desobedecer? Y aunque no podemos entender todos los misterios de Dios, lo que sí podemos entender es que si no hubiera existido esa desobediencia, jamás hubiéramos podido llegar a conocer la gracia de Dios. Dios puede usar las cosas negativas, las cosas dañinas, las cosas adversas en su vida para que usted le pueda conocer mejor, para que pueda conocer algo de su carácter que no hubiera podido conocer de otra forma. La gracia de Dios no tolera el pecado, no nos alienta a pecar, porque algunos también han pensado que como Dios es bueno y su gracia es buena y Dios es misericordioso, puedo vivir y pecar y hacer lo que se me da la gana. La respuesta es sí, todos podemos ir y hacer lo que se nos da la gana, pero eso reflejaría un pobre y tonto entendimiento de quién es Dios. Solo reflejaría que no hemos entendido y no lo hemos conocido a Él. La razón por la que vivimos en santidad, y Pedro lo escribió muy bien recordando el Antiguo Testamento cuando dijo, sed santos porque yo soy santo. La razón por la que vivimos en santidad es porque compartimos ese carácter de Dios, de santidad. Es porque Él es santo que yo soy santo. Es porque entiendo quién es Él, que entiendo quién soy yo. Es porque entiendo cómo es Él, que entiendo cómo soy yo. Cuando yo realmente voy a esforzarme por llevar una vida que agrada a Dios, no es porque yo sea muy bueno, no es porque yo voy a echarle muchas ganas, es porque estoy respondiendo al mismo carácter de Dios. La única razón que usted y yo tenemos para obedecer a Dios es quién es Él. No hay otra. Obedecer es difícil. Obedecer a veces duele. Hay que negarse a uno mismo. Hay que hacer las cosas que a la carne no le gustan. La única razón que tenemos es que entendemos quién es Él. Por eso, mis hermanos, necesitamos entender, estudiar, conocer mejor el texto bíblico. No para entender cuáles son las reglas de Dios. La Biblia no es un libro de reglas.
contiene muchas reglas, es cierto. La Biblia no solo es un libro, un manual de referencia al que voy a buscar ciertas instrucciones cuando las necesito. Algunas veces incluso hemos dicho que la Biblia es como nuestro manual de vida. Y creo que eso comunica una parte, pero generalmente los manuales nosotros solo los buscamos cuando estamos en problemas. Cuando no sabemos armar el aparato, vamos a buscar el manual. La Biblia es donde podemos conocer a Dios. Es donde Dios se dio a conocer. Es donde la historia de la humanidad viene a ser parte de la historia que Dios quiere escribir. La Biblia no es un libro de reglas morales. La Biblia es un libro acerca de una persona. Cuando vamos a leer el texto bíblico y no conocemos mejor a Dios, entonces creo que hemos perdido nuestro tiempo leyendo. La Biblia no es un libro de historias heroicas de grandes personajes del Antiguo Testamento. Claro que están ahí. Ahí está el fuerte Sansón, ahí está Moisés, ahí está David, ahí está Daniel y José. Pero la Biblia no es un libro de historias acerca de ellos. Es la historia de Dios obrando en la vida de ellos. La Biblia no es un libro de reglas en el Nuevo Testamento de lo que hay que hacer y no hay que hacer. La Biblia es un libro de Dios dándose a conocer y mostrándonos su voluntad. Si yo voy a llevar una vida recta es porque conozco mejor a Dios. Si voy a llevar una vida ética es porque entiendo quién es Dios, porque conozco su misericordia. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Presentar es ofrecer, es traer. De hecho, este es vocabulario que se utilizaba en los sacrificios. Traer un sacrificio, venir a ofrecerlo, venir a rendirlo. El libro de Romanos utiliza bastante este lenguaje. Y si me acompañan al capítulo 6, podemos ver otras frases donde el mismo autor nos recuerda esta importancia de traer, de ofrecer, de entregar. Romanos capítulo 6, versículo 13, es uno de esos pasajes. Romanos capítulo 6, versículo 13. Pablo dice lo siguiente: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros, hablándose del cuerpo, a Dios como instrumentos de justicia. Lo que Pablo nos recuerda es que usted y yo decidimos a quién ofrendarle nuestro cuerpo, a quién ofrendarnos nosotros. Y Pablo dice, no se entreguen como ofrenda al pecado, no se rindan ante el pecado, no se den al pecado. Versículo 16. Romanos 6, 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Pablo dice, ¿no se recuerdan? ¿Que acaso ignoran esto? Que ustedes deciden a quién entregarse. Versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, refiriéndose al ejemplo de la esclavitud. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Tal vez aquellos que podemos contar historias de nuestro pasado antes de Cristo, podemos contar historias de cómo habíamos entregado nuestro cuerpo al pecado, cómo habíamos entregado nuestra mente al pecado, cómo habíamos entregado nuestros ojos, nuestras manos, nuestra boca, todo nuestro ser, cómo lo habíamos dado, regalado al pecado. Tal vez algunos de nosotros vimos o podemos contar historias de cómo conocimos a alguien que hizo eso. Pues Pablo dice, no den, no entreguen su cuerpo. En el capítulo 12 se dice que tenemos que ofrecer, que traer, un lenguaje que entendían muy bien los judíos, que traían constantemente, venían y entregaban sacrificios. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos.
En el Antiguo Testamento se entregaban aquellos animales para ofrecer un sacrificio a Dios. Se miraba el cuerpo del animal que estaba sobre el altar, ya sin vida. Por supuesto, cuando traías el cuerpo del animal, traías el cuerpo completo. Quizás Pablo aquí, apelando a ese vocabulario, dice, si entregas tu cuerpo a Dios, lo entregaste todo. Si entregas los miembros tuyos, si entregas cada parte de tu cuerpo a Dios, habrás entregado todo, por completo. La adoración y el sacrificio que hay que traer no tiene nada que ver con traer cosas materiales. Algunas veces quizás para algunos de nosotros sea más fácil darle a Dios un poco de dinero de nuestra bolsa y decir, ahí está mi ofrenda. Quizás para algunos de nosotros sea más fácil regalar un aparato, algo de equipo y decir, esa es mi ofrenda. Quizás te sea más fácil dar una cosa como ofrenda para Dios. Pero lo que Él está esperando que traigamos va mucho más allá. Para otros quizás no sea más fácil traer una ofrenda, no en cosas, pero quizás entregarnos más de manera parcial o de manera temporal. Quizás algunos tenemos buenas épocas y malas épocas, épocas de obediencia y épocas de desobediencia, épocas de santidad y épocas de carnalidad. No es una entrega total ni una entrega completa. Quizás a algunos todavía les sea más fácil entregarle a Dios las cosas espirituales. Quizás no sea más fácil cantar el día domingo, estar en una reunión, en un culto, o tener un tiempo para leer la Biblia, lo espiritual. Pero aparte de eso, lo demás me queda a mí. Me quedan mis programas de televisión, me quedan mis decisiones, me quedan mis amistades, me quedan mis propios hábitos pecaminosos, me quedan mis propias ideas, pero a Dios le entrego lo espiritual. Lo demás es mío, lo secular es mío, mi negocio es mío, mi trabajo es mío, mi dinero es mío. A Dios lo espiritual y a mí lo material o lo secular. No se puede. Un autor dijo lo siguiente: una de las mayores tentaciones de la vida cristiana es separar el mundo espiritual del material, comenzar a pensar que solo ciertas partes de nuestra vida tienen un significado eterno. Toda nuestra vida ha de ser un continuo acto de adoración dirigido a Dios que nos ha creado y redimido. Por último, quizás para algunos sea más fácil expresar a Dios su adoración solo en lo interior, en el corazón, en lo invisible del alma, solo lo espiritual y lo interior. Pero Pablo dice que lo que hay que presentar es lo exterior también, es lo visible, es lo que se puede tocar, es mi cuerpo. Si entrego mi cuerpo, lo entrego completo. Si entrego mi cuerpo completo, me he entregado yo completo. Y si me entrego, ya me he rendido por completo. No puedo rendirme a medias. Tengo que entregarme espiritual y corporalmente. Tengo que entregarme en el corazón y en mis miembros también. Tengo que entregar en mi actitud, pero tengo que entregar mis actos también. No puedo entregar solo una de las dos cosas. A mí me hace pensar en cómo está mi entrega a Dios. Si es una entrega parcial, si solo le he entregado lo invisible pero no lo visible, o si le he entregado lo visible pero no lo que hay en el corazón, si le entrego mis actitudes pero no le entrego mis acciones, si dije que le entrego mi corazón pero no le he entregado mi cuerpo. El cuerpo juega un papel muy importante en nuestra vida espiritual. Mire lo que escribió Pablo a la iglesia de Corinto en 1 Corintios capítulo 6, versículos 12 en adelante. 1 Corintios capítulo 6, versículos 12 en adelante. La adoración tiene que expresarse por medio del cuerpo, por medio del ser completo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 12 en adelante. Todas las cosas me son lícitas. Se puede hacer lo que quiera, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me voy a dejar dominar de ninguna. Las viandas, la carne, la comida, para el vientre, para el estómago, y el vientre para las viandas.
pero al uno como al otro los destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, no es para pecado sexual, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, la resurrección corporal, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cuáles son las áreas de mi vida que todavía no reflejan esa entrega completa? ¿Cuáles son aquellas cosas que quizás a diario o semanalmente mi cuerpo no refleja una rendición al señorío de Cristo? La verdadera adoración que Dios espera se manifiesta a través de lo que hago con mi cuerpo diariamente. No solo está en el corazón, no solo es lo invisible, son las acciones visibles de mis manos, los lugares donde mis pies me llevan, lo que hago con mi mente, lo que hago con mis ojos, lo que hago con mi boca, mi cuerpo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio con 3 características: vivo, santo y agradable a Dios. El sacrificio de entregar nuestro cuerpo no es para recibir perdón de pecados, más bien es una ofrenda de gratitud, es por la misericordia de Dios que ya nos perdonó. Es una entrega donde el que trae la ofrenda es la ofrenda misma. La ofrenda y quien la ofrece son lo mismo. Lo entregamos por completo. Lo rendimos delante de Dios. Un sacrificio vivo porque no es muerto como los de los animales del Antiguo Testamento. Un sacrificio vivo porque es la vida completa. Un sacrificio vivo porque siempre, mientras viva, estoy siendo un sacrificio. Es santo porque es dedicado a Dios, no a mí. Y es agradable porque es apropiado a Dios. Hay ofrendas que quizás, o sacrificios, o cosas que hacemos para Dios, que quizás son agradables a nosotros, pero no agradables a Él. Quizás hay cosas de nuestra vida que nos hacen sentir muy bien y orgullosos a nosotros, pero no a Dios, que no le son agradables a Él. Una de las cosas por las que siempre me molestan es porque por todas partes digo que no me gusta la cebolla. Y siempre cuento que la cebolla me desagrada. De hecho, yo creo que en el jardín del Edén, cuando Eva agarró el fruto prohibido y lo mordió, creo que fue una cebolla la que trajo el pecado a toda la humanidad. No era una manzana. Entonces muchas veces muchos amigos me hacen bromas y me molestan, ¿verdad?, por el tema de la cebolla y lo que quieran. La otra vez en nuestra iglesia, en una sesión de pastores y ancianos, uno de los pastores mandó a pedir comida y quería quedar bien con todos nosotros. Y pidió pizza, que sabe que a mí me encanta la pizza. Pero él pidió una pizza nueva que le pareció deliciosa. Para mí fue desagradable porque adivinen qué tenía. Exactamente. Entonces cuando él llegó muy feliz con la pizza, muy gozoso de traer una pizza para agradarnos a todos nosotros, era más barata, estaba en oferta, era la promoción, lo que quieran. Pero a mí no me agrada la cebolla. Puede disfrazármela como quiera, pero no me agrada. Si quiere quedar bien conmigo, que no tenga cebolla. Delante de Dios, ¿cuáles serán las cosas de nuestra vida que a Dios no le agradan, que a nosotros nos gustan mucho, que las disfrutamos, que nos brindan placer, pero que a Dios le son detestables? Si vamos a ofrecer nuestra vida a Él, tiene que ser en los términos que Él pone.
tiene que ser lo que a Él le agrada. Si vamos a pensar, tiene que ser en lo que Él piensa y a Él le agrada. Si voy a hablar, tiene que ser con las palabras que a Él le agradan. Si voy a conducirme de cierta manera, tiene que ser de la forma que a Él le agrada. Quien tiene que morir soy yo, el que tiene que sacrificarse soy yo, el que tiene que rendirse soy yo. Y Pablo termina el versículo diciendo que cuando ustedes y yo entendemos la misericordia de Dios y nos entregamos rindiéndonos por completo como un sacrificio, rindiendo nuestro cuerpo y todo nuestro ser, eso, dice Pablo, es nuestro culto racional. Y mis hermanos, aquí es donde aparece el tema de la adoración. La adoración no se limitó a la música, no tiene que ver con las canciones ni los instrumentos. Lo que Pablo dice es, ¿quieres adorar a Dios? ¿Quieres hacer un culto de adoración delante de Dios? ¿Quieres traer un acto de adoración a Dios? Entrega tu cuerpo por completo. Ríndete delante de Él. Dale todos los derechos. Dale tu vida, dale tu mente, dale tus palabras, dale tu cuerpo, tu conducta, tus prioridades, todo. Ponlo en el altar de adoración y deja que Él lo tome. Esa es la verdadera adoración que como iglesia entregamos. Esa es la expresión más completa de adoración que usted y yo podemos entregarle a Dios. Una rendición total. Cuando Pablo dice que esto es el culto racional, se refiere a un acto de adoración. Pero no está hablando acerca de la reunión semanal que tenemos, no está hablando acerca de un evento o un programa. Se trata de un estilo de vida rendido a Dios. No seremos verdaderos adoradores si no rendimos completamente nuestra vida todos los días. No importa cuánto cantemos, no importa los instrumentos, no importa los arreglos. Nuestro culto, nuestra adoración debe ser una adoración racional. La palabra que Pablo utilizó para racional es la palabra lógicos. Y es muy interesante que esa palabra puede significar dos cosas. Tal vez algunas de sus versiones traducen vuestro culto espiritual. La palabra lógicos puede querer decir espiritual. En este caso, Pablo diría que nuestra adoración es espiritual, no material, de traer animalitos, como en el Antiguo Testamento. Pero la otra traducción de la palabra lógicos es racional, inteligente. Y en este caso Pablo estaría diciendo que la adoración inteligente es la rendición total. La adoración inteligente es la que entiende la misericordia de Dios. La adoración inteligente es la que involucra el entendimiento. De hecho, en el versículo 2 aparece el tema del entendimiento. Solo cuando entendemos la gracia de Dios, nos entregamos por completo a Dios. Y solo cuando hacemos eso, estamos realmente adorando a Dios. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, le recordó que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores son los que entienden que su única adoración es una rendición total de su ser. Cuando entregamos nuestro ser, no lo hacemos de manera ignorante, lo hacemos de manera inteligente, porque entendemos la gracia de Dios que nos ha sido revelada. Lo hacemos voluntariamente, porque es nuestra respuesta. La adoración que agrada a Dios cuenta con la mente también rendida a Dios. ¿Cómo estamos nosotros viviendo una vida de verdadera adoración? ¿Cómo está usted realmente adorando a su Dios todos los días? La forma de hacerlo es rindiendo cada aspecto de nuestra vida. La forma de hacerlo es entregando incluso aquellas áreas que hemos guardado para nosotros. La forma de hacerlo es cediendo, no manteniéndonos en una necedad, es poniéndonos en el altar de Dios. La forma de hacerlo es no quedándome con ninguna parte para mí, poniendo mi cuerpo
por completo, trayendo mi cuerpo, entregando con eso mi mente, mis decisiones, mi voluntad, mis palabras, mis actitudes. Si pudiera resumir este versículo en una frase, sería la siguiente: la respuesta inteligente a las misericordias de Dios, que a Él le agrada, es una rendición constante de todas las áreas de nuestra vida, en santidad para su honor. La respuesta inteligente a las misericordias de Dios, que a Él le agrada, es una rendición constante de todas las áreas de nuestra vida, en santidad para su honor. Le quiero invitar a que por un momento pueda cerrar sus ojos, que podamos hacer una oración. Pero quiero invitarnos a hacer una oración personal e individual, ahí donde usted está con sus ojos cerrados. Si usted entiende la gracia y la misericordia de Dios, si usted ha entendido el sacrificio de Jesucristo a su favor, la pregunta que le invito a hacerse es: ¿cómo está usted respondiendo a su Dios hoy? Si usted ha sido un hijo de Dios, usted es un hijo de Dios, y ha conocido esa misericordia sobrenatural en su vida, principalmente a través del acto redentor de Jesucristo, a través de los regalos eternos de Dios. Pero también si lo ha conocido en su misericordia diaria, proveerle salud, protección, bienestar, ¿cuál es su respuesta a Él? ¿Cómo está usted viviendo delante de Él? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos: es ¿cuáles áreas de su vida están adorando a Dios? ¿Son acaso todas ya? ¿Hay algún área que todavía se rebela y desobedece? ¿Hay algún área que no manifiesta todavía ese carácter de Dios? Quizá algo de su carácter, quizá algo secreto en su corazón, quizá un hábito pecaminoso, quizá una decisión difícil que haya que tomar, quizás un llamado al cual responder, quizás un ministerio al cual servir. No podremos ser verdaderos adoradores mientras áreas de nuestra vida no se hayan rendido al señorío de Cristo. No podremos ver la bendición de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, mientras hayan áreas que todavía no estén rendidas a Él. No podremos alcanzar como iglesia el llamado que Él nos ha hecho mientras no nos entreguemos por completo. Si hay algún área que usted sabe que el Espíritu le está mostrando que necesita rendir, no hay por qué esperar más. No hay por qué esperar que venga un jalón de orejas. Simplemente mire a la cruz, mire la gracia de Dios, mire el sacrificio de Dios por usted, mire la obra de Dios a su favor. ¿No merece eso que nosotros respondamos en obediencia? Pídale a Dios que su espíritu le pueda fortalecer, que le pueda dar entendimiento y sabiduría para llevar una vida de completa adoración.